Muy buenas tardes, jóvenes. Continuamos con la teórica. Me toca dar generalidades 2. Bueno, es la segunda parte de generalidades. Considerando la osteología, los huesos, consideramos que son 206 huesos en total, repartidas de esta forma, como están viendo, ¿no? La columna vertebral 24, sacro 1, coxis 1, cráneo 8, 14 en la cara, un hueso yoideo, huesecillos del oído 6, costillas 24, esternón 1, miembro superior 64, ambos miembros desde luego, miembro inferior 62, un total de 206 huesos. Bueno, podemos dividirlas en dos grupos, ¿no? La axial y la parte apendicular desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, como podemos ver en la imagen cómo está repartido, ¿no? Pero también hay que considerar que algunos huesos tienen dos nombres. Por ejemplo, el cúbito también se llama ulna, la rótula también se llama patela, como ustedes pueden ver. El hueso navicular, ustedes, si se dan cuenta, tiene forma de nave o barco, por eso también se llama escafoides, ¿sí? Y así como el astrágalo, también que se llama hueso talus. Bueno, a ver, hay que también considerar el tipo de hueso para su estudio. Tenemos tres grupos. En sí, algunos textos consideran cuatro, pero tomamos en cuenta tres. Los huesos planos, los huesos largos, ¿no es cierto? Y los huesos cortos, ¿sí? Y un cuarto, los huesos irregulares. Podemos ver en la imagen derecha, miren, los huesos del componente axial y los huesos apendiculares, ¿sí? El axial está de azul, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí con el cursor. Pero miren, podemos observar aquí los huesos planos que tienen ciertas características, ¿no? Para su estudio empezamos con lo que es el hueso largo. ¿Cuándo decimos hueso largo? Hueso largo decimos cuando una de las dimensiones para su estudio, la longitud, ¿no es cierto?, predomina sobre el ancho y el espesor, ¿sí? Mientras que decimos hueso plano cuando predomina la longitud y el ancho sobre el espesor. Y decimos hueso corto, ¿no es cierto?, cuando no hay predominancia de ninguna de ellas, ¿sí?, pero tienen características simétricas. Sin embargo, hay otro tipo de huesos, ¿sí?, los huesos irregulares, ¿sí? Bueno, a ver, tomando en cuenta las características que tiene los huesos, es una de ellas articularse, ¿sí? Estamos viendo aquí algunas imágenes en el cual podemos apreciar los tipos de articulaciones que pueda presentar cada hueso, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no?, un tipo de sutura, ¿sí? Sutura, ¿sí? Aquí tenemos una parte escamosa que vamos a detallar más en articulaciones. Acá les estoy mostrando algunas características que tienen los huesos en cuanto a sus relaciones con cada una de ellas, ¿sí? Y acá en esta imagen podemos observar, ¿no es cierto?, los componentes de estructural del hueso. Estamos hablando que cada parte, la cara o la superficie articular que tiene un hueso, ¿sí?, está tapizada por un cartílago articular, como ustedes pueden observar, ¿sí? Si bien ya tenemos noción o qué significa o a qué parte corresponde la epífisis, ¿no es cierto?, que son extremos de los huesos largos, y la diáfisis, que está en la parte central, ¿no es cierto?, entre las dos epífisis superior e inferior, podemos apreciar en esta imagen cómo está irrigado la epífisis superior, ¿no es cierto?, y la diáfisis, como ustedes pueden observar. Pero podemos ver, ¿no es cierto?, no solamente estamos hablando de una irrigación vascular sanguínea, sino también una parte linfática, ¿no es cierto? Podemos apreciar también ese forro o tapiz que tiene cada hueso, llamado periósteo. En todo caso está despegado en esta imagen, como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí estamos contando con la línea epifisiaria, ¿sí? Y desde luego, ¿no es cierto?, en este extremo, en la parte derecha, podemos observar un hueso normal y en el otro osteoporótico, ¿no? Como ustedes pueden ver, la densidad ósea está reducida, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver un tanto la parte mm, un tanto más pequeña en cuanto a la visibilidad, es decir, un tanto histológico. Acá, por ejemplo,
¿sí? Los canalículos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que considerar que también, ¿no es cierto?, los vasos, una vez que ingresan por los agujeros nutricios, ¿sí?, van a distribuirse por todo lo que es la estructura ósea. Pero, a ver, se puede considerar también en 3 órdenes el tipo de nutrición que te recibe estos huesos, ¿no es cierto? Las de primer orden, por ejemplo, generalmente ocurren en los huesos largos, en mayor cuantía, estamos hablando de la entrada de un vaso sanguíneo por lo que es la diáfisis, ¿sí? La diáfisis, mientras que en los de segundo orden lo hace por las epífisis, ¿sí? Mientras la de tercer orden están también en la epífisis, un tanto en la diáfisis, como también en los huesos planos, ¿sí? Pero en mayor cantidad y muy pequeñas, ¿sí? Podemos apreciar eso en los huesos planos también, ¿no es cierto? ¿Sí? En las angulaciones, ¿no es cierto? En sus bordes que pueda presentar. Sin embargo, las de primer orden puede estar en una de las caras cuando se trata de huesos planos, por decir, ¿sí? Pero una vez que ingresa el vaso en la estructura ósea, miren cómo se distribuye en esta imagen, podemos ver en forma de canales, los canales de Volkmann, ¿no es cierto? Un tanto transversales con respecto al eje del hueso, ¿no? ¿Sí? Y también los canales de Havers o Haversiano, como estamos viendo acá en esta imagen, ¿sí? Pero también sabemos que hay un conglomerado, ¿sí? En cuanto a tejido, las osteonas del hueso compacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Las osteonas, como ustedes pueden ver, em, está en conjunción, es decir, compromete lo que son las lamelas, ¿sí? Los canalículos y obviamente los vasos, los canales haversianos, donde se encuentran los vasos sanguíneos, tanto arteriosos y venosos, ¿sí? Y algunas lagunas que contienen algunos osteocitos, las células que tienen los huesos. ¿No es cierto que el hueso, además, ¿no es cierto?, tiene un componente orgánico e inorgánico, ¿sí? Si hablamos de orgánico, estamos hablando de prácticamente colágeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las células prácticamente, ¿sí? Y las inorgánicas de sales minerales, ¿sí? La hidroxiapatita, ¿no es cierto? ¿Sí? Que le da dureza y algunos otros sales minerales como sulfatos y fosfatos, ¿sí? Bueno, a ver, en esta otra imagen podemos observar, ¿no es cierto?, el hueso compacto, ¿sí?, que preponderantemente tiene hueso esponjoso, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y parte de lo que es la diáfisis, podemos ver una cavidad medular, ¿sí? Y podemos apreciar también la parte de hueso compacto, muy dura desde luego, y la cavidad medular a nivel de la diáfisis, como ustedes pueden observar, ¿sí? Bueno, a ver. El aparato locomotor desde el punto de vista óseo, estamos hablando que tiene funciones muy importantes como ser soporte. Los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos. También, ¿no es cierto?, tiene función de protección. Los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege al cerebro y cerebelo y entre otros, ¿no es cierto?, de parte del sistema nervioso central, desde luego, ¿sí? De la caja torácica al corazón, a los pulmones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la pelvis, ¿no es cierto?, que también va a proteger a los órganos sexuales reproductores. Y tiene que ver también con la función de movimiento, la locomoción, gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones y su contracción sincronizada, ¿sí? En la cual se origina y se produce movimiento, ¿no es cierto? Y tiene una homeostasis mineral, es decir, hay movimiento de mineral, ¿sí? Homois, semejante igual, estasis de tensión. El tejido óseo almacena una serie de minerales, como decíamos hace rato, ¿no es cierto? Especialmente calcio, fósforo, estamos hablando de la parte inorgánica, necesarios para la contracción muscular y otras funciones también, ¿sí? Es decir, el calcio es el mayor componente mineral que tiene el hueso, que a veces presta, ¿no es cierto?, a otros tejidos, porque el calcio no solamente está en los huesos, también está en los músculos y también es importante para la contracción muscular. Entonces, cuando se requiere calcio, ¿no es cierto?, tiene que prestarse de lo que respecta a los huesos, ¿no? Estamos hablando de homeostasis, ¿sí? Cuando son necesarios, ¿no es cierto?, el hueso libera
dicho mineral en la sangre que se distribuye en otras partes del organismo, ¿sí? También producen células sanguíneas dentro de las cavidades medulares, por ejemplo, de ciertos huesos. El tejido conectivo denominado médula ósea roja produce las células sanguíneas rojas o hematíes mediante el proceso denominado hematopoiesis, ¿sí? Pero eso ocurre en el joven, ¿no es cierto? En los huesos largos, pero en los viejos, en los huesos planos, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el desarrollo de lo que respecta a un hueso largo. Estamos hablando del crecimiento en longitud y todo tiene que ver con una parte que tiene la metáfisis. Si bien sabemos que hay una diáfisis y hay una epífisis, entre ellas se encuentra la metáfisis, el cartílago de crecimiento, por decir así. ¿Sí? Hay una lámina, ¿sí?, epifisiaria debajo prácticamente de la epífisis, ¿no?, y que permite, ¿no es cierto?, el crecimiento, ¿ya? Y en algún momento de la vida, en un tiempo determinado, va a desaparecer ese cartílago de crecimiento, también llamado cartílago de conjunción, en el cual el hueso deja de crecer en longitud, ¿no es cierto? Luego puede crecer en ancho, ¿sí? Bueno, en la parte derecha podemos ver, ¿no es cierto?, el centro de osificación primario de la diáfisis, y hay otros centros de osificación secundarios, ¿sí? Hablamos de la yema perióstica que podemos ver, miren, en la imagen del hueso pequeñito, ¿sí?, ¿no es cierto? Y el periósteo, que es la parte dura que compromete, ¿no?, que se puede ver en la radiografía fácilmente, ¿sí? Y aquí tenemos un hueso un tanto desarrollado ya, que ya tiene su vascularización propia, la epífisis, y su vascularización propia, la diáfisis, ¿sí?, como corresponde, ¿no? Bien, en esta imagen podemos ver, miren, una diáfisis radial, ¿ya? Una epífisis radial en esta parte, ¿sí? Aquí también podemos ver una epífisis cubital, ¿no es cierto? La placa de crecimiento es la parte que les estoy mostrando con el cursor. Estas son las placas de crecimiento del radio y la placa de crecimiento del cúbito o ulna, ¿sí? ¿Sí? Estamos viendo acá los huesos del carpo, los 8 huesecitos del carpo, como ustedes pueden ver acá, y los huesos del metacarpo, que son 5, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En el cartílago de crecimiento podemos observar, miren, este conjunto de células y tejido conectivo, ¿no es cierto?, que hacen de que crezca el hueso en longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, hay un componente acá, todo este que corresponde al hueso diafisiario en desarrollo, ¿sí? Y toda esta zona corresponde a la zona de cartílago calcificado, ¿sí? Una pequeña parte, ¿sí?, la zona de cartílago hipertrofiado, ¿sí? Se pierde el cursor. Bueno, una zona de cartílago proliferativo y una zona de cartílago en reposo, como pueden ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos que coincidir acá la zona 8, ¿sí?, la zona 8 o acá, ¿no es cierto?, con los números, ¿no? Acá la 8 corresponde al hueso diafisiario en desarrollo, ¿sí? La 9, zona de cartílago calcificado, la 10, zona de cartílago hipertrofiado, y esta parte que corresponde, ¿no es cierto?, la zona de cartílago proliferativo y el de cartílago en reposo. Repasamos entonces: en reposo, en proliferativo, hipertrofiado, calcificado, en desarrollo, ¿ya? Todo esto que corresponde en desarrollo. Bueno, a ver, vamos adelante. ¿Cómo ocurre la osificación de los huesos? Tiene que ver en sus dos componentes, o dos grupos prácticamente, hablando de la osificación. Estamos hablando de la osificación intramembranosa, ¿sí? Los huesos planos del cráneo que corresponde a este tipo de osificación, y partes de la mandíbula también, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la mayor parte de la clavícula que se desarrolla por osificación intramembranosa y debe denominarse huesos mesenquimáticos también, ¿sí? La osificación se produce en una placa densa mesenquimática membranosa. Y la osificación endocondral, todos los demás huesos de la economía humana se forman por osificación endocondral y se denominan complejos endocondrales. Se inicia de un modelo cartilaginoso hialino embrionario rodeado de pericondrio, ¿sí? En los huesos largos se inician en la diáfisis, osificación primaria, y posteriormente en la epífisis, osificación secundaria, como les había mencionado anteriormente, ¿no es cierto? ¿Sí?
Bueno, pasemos al estudio de la artrología, que es lo mismo que decir sindesmología. Sindesmología es lo mismo que artrología, es el estudio de las coyunturas o las articulaciones, ¿no es cierto? La unión de hueso y hueso. Pero hay que considerar algo importante, no solamente se articulan hueso entre hueso en sí. Cuando estudiemos, ¿no es cierto?, la región del cuello, vamos a ver que hay cartílagos, ¿sí?, laringios, en el cual también se articulan entre sí. Entonces, no siempre tiene que ver con entre hueso y hueso o cartílago. Cartílago, sino también, imagínense, también puede articularse un hueso con un cartílago, como ocurre en el tabique nasal, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando del hueso Bomer con los cartílagos nasales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de una articulación? Primero, si consideramos hueso, tiene que haber dos huesos, ¿no es cierto?, para articularse, y cada una de ellas tiene que tener, ¿no es cierto?, un forro, un tapiz de cartílago articular, como estamos viendo acá. Una envoltura, esa parte en la superficie articular que tiene que estar tapizada por el cartílago articular. Cuando se destruye, ¿no es cierto?, hablamos de una artrosis, ¿sí? Pero también tenemos que ver la cavidad articular llena de líquido sinovial, ¿no es cierto? Hay líquido sinovial justamente en esta cavidad articular, ¿sí? Espacio sinovial, ¿sí? Y está tapizada, ¿no es cierto?, por la membrana sinovial, y esta corresponde también ser parte de la cápsula sinovial, y así, ¿no es cierto?, está reforzada por ligamentos, ¿ya? La cápsula articular va a estar, ¿no es cierto?, reforzada por ligamentos que corresponden ser una estructura de tejido conectivo que une hueso con hueso, ¿sí? Y tiene también su irrigación propia, ¿no es cierto? Tienen que irrigarse, desde luego, ¿sí? Bueno, entonces, como pueden ver, esos son los componentes de una articulación. Pero también hay que considerar componentes, ¿no es cierto?, o tipos de articulaciones. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no es cierto?, una dentada, por ejemplo, y aquí estamos viendo una escamosa, ¿sí?, aquí una armónica, y acá una esquindilética. La esquindilética es única, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos hablando de la articulación entre el esfenoides y el hueso Bomer, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de los huesos propios de la nariz, ¿no es cierto?, que simplemente es la unión de los bordes. Acá la escamosa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, como ejemplo, el temporal con el parietal, ¿sí? Miren, con un corte abisal, oblicuo, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que la dentada, ¿no es cierto?, con una sutura dentada, estamos hablando de un ejemplo, por ejemplo, podría ser el frontal con los parietales o interparietal, ¿sí? Bueno, también podemos decir que es una articulación fija que no tiene movimiento, y algunas que tienen movimiento, como la coxofemoral, por ejemplo, y semimóvil, como las vértebras, ¿no es cierto?, la articulación de las vértebras. ¿Qué son los fibrocartílagos? Tenemos dos componentes, el rodete y los meniscos. Los rodetes también se llaman labro, y los meniscos son discos prácticamente que se encuentran en las articulaciones, pero no en todas, desde luego. Por ejemplo, el rodete podemos encontrar en la articulación escapulohumeral, ¿no es cierto? Es un fibrocartílago en forma de anillo que amplía la superficie y la concavidad articular. Tiene tres caras, una capsular, una adherente y una articular, como las articulaciones glenohumeral, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Y el rodete, ¿no es cierto?, como la coxofemoral. Pero los meniscos, ¿sí?, tienen forma de disco o medio disco, ¿sí?, o media luna fibrocartilaginosa, ¿no?, que se interponen entre las superficies articulares y amplían la concavidad también articular, corrigiendo su concordancia, y presentan un borde libre y tres caras, ¿no es cierto?, dos articulares y una capsular, ¿sí? Por ejemplo, la articulación de la rodilla, o pueden atravesar toda la articulación dividiéndola en dos cavidades, articulación esternoclavicular, por decir, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo en la rodilla, ¿no es cierto?, el menisco interno y el menisco externo, ¿sí?, en la tibia, ¿no?, es la vista desde arriba, la tibia. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en la rodilla, miren, el menisco externo lateral, porque estamos al lado del peroné, y el menisco interno o medial, ¿no es cierto?, ¿sí?, los meniscos. Bueno, mientras que los rodetes, como pueden ver, ¿no es cierto?, tienen tres caras, ¿sí?, al igual que también los meniscos, ¿sí? Pero lo interesante es de que cuando se trata de los meniscos, una de las caras está adherida y está libre
¿no es cierto?, dos caras. Mientras en esta, los rodetes, dos están muy fuertemente adheridas a la parte ósea y una de ellas está libre. Prácticamente la, la razón por la que existen estos componentes fibrocartilaginosos es para aumentar la profundidad, ¿sí? Y darle funcionalidad a una articulación que tiene mucho eje de movimiento, como ocurre en esta, por ejemplo, en la glenohumeral, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es importante memorizar la clasificación de las articulaciones, como estamos viendo en este cuadro, ¿sí? Que se puede clasificar desde el punto de vista 3, ¿no es cierto? Del tipo, tejido y movimiento, ¿ya? De acuerdo al tipo, estamos hablando de la sinoartrosis, anfiartrosis y las diartrosis. Y según el tejido, fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Y por su movimiento, inmóviles, semimóviles y móviles, ¿sí? Y en cuanto al género, si tomamos en cuenta la sinartrosis, que son fibrosas inmóviles, estamos hablando de las suturas, ¿no es cierto? De las suturas que pueden ser dentadas, como hemos visto anteriormente, con sus ejemplos, la escamosa, la armónica o lisa también se llama, y la esquindilesis, como habíamos visto en la anterior imagen, ¿sí? La gónfosis prácticamente es una cavidad, ¿no es cierto?, cónica, que tiene que coincidir con la raíz de las piezas dentarias, ¿no es cierto? Y también tenemos una sindesmosis, ¿no es cierto? La sindesmosis, que como ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, en la parte distal de la articulación entre la tibia y el peroné, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene muy escaso movimiento, entonces es una sindesmosis, ¿sí? Y está en este grupo de las inmóviles, ¿sí?, por sus características, ¿no es cierto? Mientras que cuando hablamos de la anfiartrosis, que son cartilaginosas desde el punto de vista tejido y semimóviles, ¿no es cierto? Tenemos como ejemplo la columna vertebral, ¿no? También la sínfisis, ¿no es cierto? Y la diartroanfiartrosis, que tiene que ver, por ejemplo, la articulación del sacro y el hueso ilíaco, ¿sí? La sincondrosis, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con sus dos componentes, la hialina y la fibrosa, ¿sí? Mientras que las sinoviales y las móviles, tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, la enartrosis, que tiene que ver, ¿no es cierto?, la forma, una de las superficies articulares es cabeza y la otra superficie articular es una cavidad, que tiene que coincidir, por ejemplo, la cabeza del fémur con el cotiledón del hueso ilíaco, ¿no es cierto? ¿Sí? Las condilias, por ejemplo, un ejemplo sería, es una cabeza que tiene una forma elipsoidal, ¿no? La articulación temporomandibular, por decir. Las trocleares o gínglimo, que también se llama en polea, ¿no es cierto? Tenemos en las falanges, por ejemplo, la interfalángica, ¿sí? ¿Sí? La trocoide es cilíndrica, pero una superficie articular es cóncava y la otra convexa, pero, ¿no es cierto?, un tanto cilíndrica, ¿no es cierto?, que permite rotación, por ejemplo, ¿sí? Y otro ejemplo de trocoide también, ¿no es cierto?, el aposodontoides, ¿de qué? Aposodontoides, ¿no es cierto?, del axis con el atlas, ¿sí?, que es articulación del atlas con el axis, ¿sí? Y las artrodias, que son planas, ¿sí?, y son abundantes en los huesos del carpo, ¿no?, las planas o artrodias, ¿sí?, que por cierto tienen también líquido sinovial, ¿sí?, tiene movimiento en parte, ¿no es cierto? Y el otro, que es el tipo silla de montar. Una superficie articular de la silla de montar es cóncavo y convexo, y la otra superficie articular es cóncavo y convexo también, y tienen que unirse recíprocamente, por lo tanto se llama una articulación recíproca también, ¿no? O también celar, ojo con eso como pregunta de examen, ¿sí? Otros tipos de articulaciones, por ejemplo, la cisarcosis, que tiene que ver la articulación cisarcosis, sarco viene de músculos, ¿no es cierto? Los músculos de la escápula con los músculos del dorso, por ejemplo, ¿sí? Hay una cierta unión y desplazamiento, ¿no es cierto?, de la